Bueno, este trabajo se refiere a la asignación de control para un satélite de un grado de libertad a nivel de simulador y es presentado por su servidor Rolando Cortés Martínez y es realizado en colaboración con el Dr. Hugo Rodríguez Cortés. Aquí tenemos el esquema general de lo que es el dispositivo que se utilizó. Es un prototipo construido específicamente para este experimento. Consiste en un cilindro que es sumergido parcialmente en agua y que tiene dos actuadores principales. El de arriba es un magnetopar o bobina de par magnético y el de abajo es una rueda de reacción. Aquí se encuentra el prototipo sumergido en agua para lograr un libre movimiento de rotación y el objetivo es controlar la orientación alrededor de su eje vertical. Este eje vertical lo denominamos con el ángulo psi, que está en SO2, por medio de dos actuadores coordinados por el algoritmo de asignación de control. Este simulador físico permite extender resultados a aplicaciones espaciales. El algoritmo de asignación de control permite disminuir la velocidad de la rueda de reacción con ayuda del magnetopar o MP, y con esto se evita el problema típico en las ruedas de reacción, que es la saturación cuando alcanza el máximo de velocidad de su motor. Esta es la ley de control que se ha empleado. En este diagrama se muestra el diagrama en lazo cerrado de control. Aquí tenemos nuestra acción de control tipo proporcional derivativa, que antes de comandar las acciones de control a los dos actuadores, el magnetopar y la rueda de reacción, pasa por otro bloque que denominamos de asignación de control, y este bloque es el que determina qué porcentaje del control proporcional derivativo se va a dirigir hacia el magnetopar y qué porcentaje hacia la rueda de reacción. Una vez que ya están controlados los actuadores, eso pues modifica la dinámica del satélite, modifica su ángulo y lo controla. Y finalmente tenemos aquí nuestro sensor de orientación, que está constituido por un sistema de referencia de rumbo. Y bueno, dependiendo de la fase de operaciones, se usan uno de los dos actuadores o ambos. Nosotros planteamos un experimento con 4 fases para probar diferentes esquemas de combinaciones de los actuadores. En la primera fase no aplicamos ninguna acción de control. En la segunda fase aplicamos acción de control únicamente por medio de la bobina, por medio de la rueda de reacción, y aquí es donde tenemos nuestra acción de control proporcional derivativo, solo para la rueda de reacción. En la fase número 3 es donde aplicamos nuestro algoritmo de asignación de control, en donde ahora sí tenemos que el vector de control está constituido por un vector de tamaño 2×1, que son nuestros dos actuadores. Y finalmente en la fase 4 nos quedamos únicamente con el control PD, en lo que es la bobina de par magnético o magnetopar. Voy a mostrar aquí el resultado del experimento. En cuanto inicia la fase número 2, la rueda de reacción que se muestra aquí abajo empieza a girar para controlar la orientación del prototipo. Aquí vemos cómo está girando. En este momento se prende el magnetopar y con eso nuestra velocidad de la rueda de reacción va a ir disminuyendo paulatinamente hasta que llegue a la velocidad 0. Una vez que llega a velocidad 0, como en este momento, entonces el control de orientación ya únicamente es realizado por el magnetopar. Aquí tenemos las gráficas experimentales. En la fase número 1 no tenemos control. La gráfica de arriba es la velocidad de la rueda de reacción. En la fase número 2 alcanza una velocidad constante para mantener la orientación fija. En la fase número 3 es cuando encendemos el algoritmo de asignación de control por medio de la bobina y la velocidad de la rueda de reacción comienza a disminuirse hasta llegar a la velocidad 0. En la segunda gráfica tenemos el error angular, que vemos que a partir de la segunda fase se mantiene en 0. Y finalmente la tercera gráfica es el par de control de la bobina. Y bueno, como conclusiones se integra una plataforma que cuenta con no linealidades propias de los actuadores y sensores.
Se prueba experimentalmente el esquema de asignación de control, logrando reducir la velocidad de la rueda de reacción. Y por último, es necesario extender el controlador empleado con un esquema robusto ante parámetros inciertos de actuadores como la fricción de la rueda de reacción.